tal? Buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a Enfoque Segovia, un programa en el que a lo largo de la próxima hora hoy vamos a hablar de la justicia en Segovia con el representante de uno de los colectivos actuantes en el sistema judicial. Está con nosotros el decano del Colegio de Abogados, Emilio Fuentetaja. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias a vosotros por invitarme. Bueno, tiempo tendremos de hablar de cómo están las cosas en Segovia, en la justicia y en la profesión, a lo largo, como decía, de la próxima hora, y para ello están con nosotros también en esta mesa los compañeros del Día de Segovia, Nacho Sáez, buenas noches. Buenas noches. Y de Vive Radio y la 8 Segovia, Patricia Martín, buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, a principios de este año y también en este programa, Emilio, hablábamos de ese adiós a la dispersión de sedes judiciales y la inauguración de los nuevos juzgados que ya llevan un rodaje. Por entonces nos decía usted que había enviado una carta a sus colegiados pidiendo paciencia porque las cosas iban a cambiar, sobre todo porque la organización se hacía en torno a una nueva oficina judicial única. ¿Cómo ha ido ese rodaje? ¿Cómo han ido las cosas? Bueno, pues ha habido un poco de todo. El rodaje, todavía yo puedo decir incluso que estamos en rodaje, porque realmente las instalaciones son magníficas. A los abogados el tener un sitio como los nuevos juzgados, donde concentran prácticamente todos los juzgados, no tenemos que andar peregrinando por toda la ciudad en busca de un juicio, como yo decía antes. Y la verdad es que a nosotros, como cómodo, como instalaciones cómodas, como posibilidad de tener un encuentro con nosotros donde nos vemos todos los días, todos, porque están prácticamente todos los juzgados ahí, como letrado nos ha venido muy bien. Hay un aspecto que es verdad, que es la organización interna de los nuevos juzgados, que además de cambiar de sede, pues cambiaron de organización, y entonces hicieron una nueva organización. Esa nueva organización ha funcionado con muchas deficiencias a lo largo de sobre todo inicialmente, ¿no? Yo creo que ahora poco a poco vamos controlando un poco el tema, las cosas se van haciendo mejor. Yo creo que ya los funcionarios van cogiendo un poco ese áurea que necesitan muchas veces para atender las cosas de los demás, que no sea un simple papel, un simple expediente, sino que detrás de un papel hay una persona, y vamos un poco concentrándonos en algo, yo creo que positivo. Pero nos queda todavía mucho tiempo, y todavía yo creo que estamos todavía en rodaje. En esa nueva organización que bueno, lo han llamado la nueva oficina judicial, la oficina judicial única, que supone que hay una única oficina para la tramitación procesal y otra para la ejecución. ¿Qué está siendo lo más positivo y en qué queda sobre todo por mejorar? Hombre, mira, la organización como tal es un poco un brindis al sol, vamos a llamarlo así. ¿Por qué digo esto? Porque en teoría tendría que funcionar muy bien. Efectivamente se concentra en una UPAD que llamamos todo el tema de organización interna de los juzgados, y otra que se encarga de otra oficina de la ejecución, con lo cual están perfectamente definidas ambas funciones, lo que es tramitación normal de un proceso y lo que es la ejecución del mismo. El problema es los medios. El problema son los medios. Si tenemos los mismos funcionarios que teníamos con una organización anterior, poco caduca, cierto, lo trasladamos a los funcionarios en una nueva organización, pero no aumentamos funcionarios y aumentamos el ritmo y cambiamos toda la organización, incluso desde el punto de vista informático, pues hombre, esto rechina, es decir, es como unos cojinetes que no están bien engrasados. A los funcionarios se les ha dado muy poco tiempo para prepararse, han tenido que prepararse casi sobre la marcha. Eso conlleva retrasos en muchos casos de actuaciones procesales, y conlleva también que no se ha invertido lo suficiente como para que estemos todos contentos. Los funcionarios, que son los mismos, con en algunos casos muchas más funciones de las que tenían, que esto hay que dejarlo muy claro, muchas veces nos quejamos de que no llegan, pero no llegan no porque no quieran, no porque sean unos vagos, que no lo son magníficos profesionales. El problema es que no tienen medios para ello, ni tienen personal para llegar donde tienen que llegar. Es decir, tenemos que dotar esto de unos medios adecuados, un personal adecuado, que sea suficiente, y además unos medios técnicos, unos programas informáticos que sean fáciles de manejar, cosa que ahora mismo no tenemos.
Porque ¿qué salto se ha dado en cuanto a la digitalización, en cuanto a innovación tecnológica? ¿Se ha incluido mucho programa informático nuevo, más plataformas, o Segovia sigue adoleciendo, la justicia en general sigue usando mucho papel, como decimos? Bueno, el papel, si vais a un juzgado, a lo primero, en la sala de vistas y demás, no hay ningún papel. Pero si subimos arriba y vemos, abrimos la puerta y entramos en el despacho de los funcionarios, es posible que te tropeces con algún tomo o algún legajo de papel. El papel existe, por más que se quiera intentar decir, no, aquí no hay papel y vamos a hacerlo todo por Lesnet y ya, pues todo va a ser digital. No. Realmente no es así, el papel sigue funcionando. Los sistemas en Segovia ni son mejores ni peores que en otros sitios. Lo que pasa que yo siempre he dicho, y seguramente me lo habréis oído decir muchas veces, por lo menos de que tomé posesión como decano, que la justicia es la gran olvidada de la democracia española. No tengo ninguna duda en eso. Mientras que sanidad, educación, las carreteras, no vamos a hablar de trenes, por si acaso, algunos se da por aludido, pero, hombre, ha cambiado todo esto, ha cambiado mucho y ha cambiado mejor. Y tenemos un país mucho más moderno, donde se han invertido cantidades muy importantes y la justicia estamos en el siglo XIX. Es decir, a pesar de que se ha hecho un esfuerzo importante para mejorar y digitalizar algunos aspectos de la justicia, no llegamos. No llegamos. Los juzgados siguen atascados, los procedimientos no salen, nos están dando vistas en muchos sitios aquí en Segovia para mayo de 2025, en Madrid nos están dando para el 2026, es decir, algo no funciona aquí, algo falla. ¿Qué falla? Pues fallan los medios materiales y los medios personales. Invirtamos en justicia de una vez por todas, que no lo hemos hecho. O sea, la democracia no ha invertido en justicia como ha invertido en sanidad, en educación, en transportes, pero en justicia no. Y un país sin justicia es un país sin libertad. Eso lo tengo clarísimo. Si estamos atascados como estamos y seguimos atascados, donde ahora podemos hablar de los juzgados y si necesitamos a un juzgado más, y es que necesitamos personal, es que necesitamos jueces, necesitamos unos medios informáticos más adecuados. Es que ahora casi uno termina de hacer la carrera de Derecho, hace el máster de la abogacía, se somete a un, vamos a llamarlo un test, un examen para ser abogado, que ya es, y luego es que o sabes informática y empiezas a saber de cosas informáticas, o ya puedes saber todo el código penal o civil de memoria, pero no sirve como abogado. Y eso es un hándicap para las generaciones donde no estamos muy acostumbrados a manejar estos sistemas, pues tenemos un problema. Y eso se tiene que hacer mucho más fácil, mucho más sencillo para todos, para el justiciable y para nosotros. Además es que venimos de un 2023 en el que hubo una huelga de letrados de la Administración de Justicia, huelga de otros funcionarios. No sé, ¿cuáles son las jurisdicciones en las que hay mayor atasco ahora mismo aquí en Segovia? Hombre, yo diría que fundamentalmente yo creo que dos, concretamente. Por un lado está el juzgado mercantil de Segovia. El juzgado mercantil de Segovia, que yo el otro día propuse en el Consejo General de la Abogacía de Castilla y León, propuse que por parte del Consejo se llevara a cabo al Ministerio una petición concreta para crear un juzgado mercantil en Segovia. No solo en Segovia, sino en las 5 ciudades de Castilla y León que no tenemos juzgado mercantil. Me parece que en España hay 9 ciudades donde no hay juzgado mercantil, donde es mixto. ¿Qué significa eso? Que el juzgado mercantil lleva todas las impugnaciones de acuerdos sociales de todas las sociedades, lo lleva al juzgado mercantil. Hay un problema de transporte, lo lleva al juzgado mercantil. Hay un tema de concursos, lo lleva al juzgado mercantil. Pero antes los concursos de persona física se distribuían, lo que llamamos segunda oportunidad, que habéis oído hablar, pues se distribuían entre todos los juzgados de primera instancia. Ahora el texto refundido, la ley concursal, lo modificó y entonces ahora es el juzgado mercantil quien tiene que tramitar esos concursos. Y a eso le añadimos que el juzgado mercantil además es primera instancia. Y como primera instancia que es, pues lleva divorcios, lleva desahucios, lleva reclamaciones de cantidad, monitorios, lleva de todo. Pero es que además de ser mercantil y primera instancia, es de instrucción y por lo tanto lleva temas penales, robos, agresiones, lo que corresponda. Yo siempre decía, y no es verdad, pero lo he dicho, digo, aquí hay un asesinato, un homicidio en Segovia y le toca al 2, al mercantil. Que si no tuviera poco trabajo, imaginaros lo que es llevar a cabo unas diligencias de un problema de esa naturaleza. Bueno,
Pues eso, el mercantil está absolutamente atascado, y no es porque la juez, no es porque los funcionarios no hagan lo posible por desatascarlo, que lo hacen, y de eso soy testigo, sino porque no pueden, no dan más de sí. Y necesitamos un juzgado mercantil exclusivo, donde no sea mixto. O sea, no tenemos mercantil. No tenemos claro, tenemos un juzgado... El 2. El 2, que es el juzgado número 2, es mercantil de primera instancia y instrucción. Es una barbaridad. Como también necesitaríamos un juzgado de familia. Porque, discúlpeme por abundar en este tema, no es el único juzgado mixto en Segovia. Claro, es decir, en Segovia todos los juzgados son mixtos, ¿vale? Todos. Es decir, todos los juzgados, primera instancia e instrucción. Que bueno, eso se podría llevar de una manera normal si realmente a lo mejor hubiera algún juzgado más, porque los temas se los repartirían un poco entre todos los juzgados, y cuanto más juzgados haya, menos casos tendrían que llevar y más ágil sería la justicia. Pero eso cuesta dinero, porque tenemos que meter 1 o 2 jueces, tenemos que meter 5 o 10 funcionarios más, y eso cuesta dinero. Y eso es lo que no invierten, y hay que invertir. Por ejemplo, juzgado de familia. No tenemos un juzgado de familia en Segovia. Pues haría falta quizá un juzgado de familia donde exclusivamente lleven los temas de familia. Violencia de género. El número 4 de Segovia lleva violencia de género, lleva procesos civiles y lleva procesos penales. También, los 3. La violencia de género es prioritaria. Luego, cuando la violencia de género, que luego si queréis hablamos de los casos que hay en Segovia, que cada vez hay más, pues inunda el juzgado número 4 de casos de violencia de género, donde es un problema, porque es un trámite muy específico, como todos sabéis, muy concreto, de mucha sensibilidad y requiere mucho tiempo. Pero si estamos en violencia de género, no estamos ni en civil, ni estamos en reclamaciones de cantidad, ni en desahucios, ni estamos en temas penales. Es decir, es que necesitamos esto, darlo de verdad una vuelta. Necesitamos una inversión adecuada, unos funcionarios adecuados, formados, y necesitamos más funcionarios y más jueces. ¿Y por qué cree usted que no se ha invertido todo lo que hacía falta invertir en justicia? Yo sé alguno que decía, hace mucho había un chiste que se decía: señor ministro, ¿cómo es que invertimos en las cárceles y no invertimos en las escuelas? Dice, ¿tú vas a ir a la escuela alguna vez? Es decir, es que realmente el tema de la justicia, yo creo que es que no interesa a nadie. Sinceramente lo digo, yo creo que no interesa a nadie. Es decir, ¿cuánto van a la justicia? ¿Quién solicita el ámbito de justiciable? Pues seguramente, si hacemos un recorrido por la gente de Segovia, muchísimos segovianos no han pisado nunca un juzgado. Es decir, no es algo que a ellos, no es una prioridad para ellos. Pero sin embargo las empresas, las industrias, este hombre que tiene 2 o 3 pisos, o tiene 1 y tiene un contrato de arrendamiento y no le pagan, y tiene que echar y desahuciar a que no le paga, o ese que tiene una reclamación de cantidad, el pequeño comerciante, todo eso sí que tienen que ir al juzgado. Y sin embargo, ¿por qué no se invierte en justicia? Porque realmente, si echamos un poco la vista atrás, en justicia estamos casi como el primer día, Es que realmente es obvio, tenemos algunos juzgados más, hemos tenido algunos más de penal, uno más de lo social, hemos tenido el contencioso administrativo, pero nos faltan juzgados, nos faltan medios, nos falta personal, nos faltan jueces. Y yo creo que eso hay que abordarlo de un pacto de Estado a nivel global, y que de una vez por todas alguien se tome en serio en este país el tema de la justicia, que no se lo toman, Y no pongo la mano en el fuego ni por una opción política ni por otra, porque todos los que han ido y han pasado por ahí, ninguno de ellos me merece la pena comentar. Decía pero en realidad de todo lo que ha hablado, al final, a lo largo de nuestra vida nos veremos en un juzgado, o al menos en un proceso judicial, porque son muchas cosas. En realidad es muy difícil que uno llegue adulto, llegue mayor y no haya tenido algo de lo que estamos comentando ahora mismo, porque son muchos palos. Pues fíjate que lo hay. Es decir, es cierto, hay mucha gente que no ha pasado ni ha pisado por un juzgado. La gran mayoría, en realidad la gran mayoría. Ahora cada vez es más difícil, porque la sensibilidad por la justicia no es como antes. Antes parece que ir a un juzgado, coger un abogado o tal, era como que no estaba al alcance de todos. Hoy en día sí, hoy en día está al alcance de todos. Luego podemos hablar de la justicia gratuita, del turno de oficio, que me encanta hablar, porque solucionarlo va a ser otro problema. Pero ahora la gente que no tiene posibilidades económicas puede acceder a un abogado y un procurador y un perito. Antes no, ahora sí, lo puede hacer. La gente que tiene un problema realmente
ya es más sensible para ir a la justicia. Aquí, por ejemplo, no funciona muy bien el tema de la, vamos a llamar, conciliación, es decir, esa especie de tramitar a través de una especie de concierto entre dos letrados, una mediación que llamamos. La mediación, la gente no tira por la mediación, no sé por qué, pero tiene confianza en su juez, pero en la mediación no. Y cuando montas un tema de una demanda y demás, él quiere ir al juez, quiere que el juez le diga. Bueno, pero eso no todos tienen esa... En fin, no digo que no tengan esa posibilidad, que lo tenemos todos. Unos porque no tengan problemas económicos y tienen la justicia gratuita, y otros porque se juegan mucho dinero, se juegan su prestigio, otras cosas. Pero es verdad que la justicia, no sé por qué, no ha calado en nuestras gentes políticas. No lo sé por qué no ha calado, pero no ha calado. Y el caso es que una inversión que necesitamos como el comer, es decir, de verdad es una cosa que no es que lo digo yo porque sea el decano del colegio y tengo que protestar y decir, no. Yo lo llevo diciendo muchos años y no era decano. Es decir, necesitamos una justicia dentro de lo que cabe, con una muy fuerte inversión y con medios adecuados para que esto sea justicia. Una justicia lenta no es justicia. Si un juez tarda 2 años en darnos una sentencia, no es justicia. Y eso está pasando. Con lo cual necesitamos una muy buena inversión. Y ha mencionado la asistencia jurídica gratuita. ¿Están aumentando las solicitudes de justicia, sí, de asistencia jurídica gratuita? Increíblemente, sí. Es decir, conocéis que la asistencia jurídica gratuita viene determinada en una ley del 96, de 1996. Nuestra Constitución ya mantiene el tema de la justicia gratuita y se desarrolló a través de una ley de 1996. No se ha vuelto a tocar esa ley. Hago este preámbulo un poco y luego bajamos un poco a lo que es el dato. Desde 1996 hasta ahora, la asistencia jurídica gratuita tenía unos determinados factores donde se recogía una serie de situaciones para que el justiciable pueda ir a la justicia gratuita. Bien, la ley nos ha modificado desde entonces. Estamos ahora, el Ministerio nos ha dicho a través del Consejo General de la Abogacía Española, yo formo parte, soy vicepresidente de la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita a nivel nacional, y nos comentó que una de sus prioridades, nos dijo antes de verano, era que poner en marcha una nueva ley de justicia gratuita, cosa que yo creo que no va a dar tiempo, por lo menos en este año, no sé si el año que viene. ¿Por qué hablo un poco todo eso? Porque se ha quedado obsoleto, se ha quedado totalmente obsoleta la ley de asistencia jurídica. ¿Qué ocurre? Que cuando nos viene el justiciable y pide asistencia jurídica gratuita, sabéis que para concederle la asistencia jurídica gratuita tiene que estar dentro de unos márgenes económicos, que se hace a través de lo que llamamos el IPREM. Como sabéis, es un índice que se publica todos los años por la ley de presupuestos. Si estás dentro de ese índice, pues efectivamente tienes derecho a la justicia gratuita, está fuera no. Bueno, pues no sé si a nivel económico estamos mejor o peor, no lo sé. Lo que sí que os puedo decir, y tengo los datos, es que en los últimos 5 años, por ejemplo, hemos atendido en el colegio, del 2019 hasta 2023, hemos atendido casi 17.000 expedientes de justicia gratuita. Un colegio pequeño como Segovia. 17.000 expedientes en 5 años. Pero este año, que vamos por octubre, hasta el día 22 de octubre, los datos los tengo aquí, llevamos tramitados 3.020 expedientes de justicia gratuita, tramitados. Es decir, gente que pide la justicia gratuita. Segovia es una barbaridad, porque incluso si sometemos estos datos con el tema de las guardias, por ejemplo, nosotros en Segovia tenemos 6 letrados, 6 diarios, 24 horas al día, 365 días al año. Hay 6 letrados de guardia en Segovia. Esos letrados lo que hacen es atender a los detenidos, los presos que estén por la Guardia Civil o la Policía Nacional o Policía Local o simplemente en el juzgado. Les tenemos que atender. Bueno, las guardias, en los últimos 5 años hemos atendido casi 9.000 guardias. Eso es una barbaridad. Es que tocamos a casi 5 guardias al día en Segovia.
O sea, es tremendo el auge que ha experimentado la justicia gratuita. No todos tienen esa concesión, porque, por ejemplo, en el año 2023 se denegaron 496 expedientes y se aceptaron más de 2.300. Hay otros expedientes que se tramitan, pero que, por los motivos que sean, no llegan a la Comisión de Justicia Gratuita porque no presentan documentación o por los motivos que sean. Quiero decir con esto que hay un alza realmente importante en los temas de justicia gratuita. Y la gente ha conocido este sistema, ve que funciona bien, ve que los abogados que estamos en el turno de oficio somos abogados normales y corrientes, no son unos abogados específicos que solo están para el turno, no, somos todos los abogados de Segovia, pero en este caso ahora somos de los 220 que estamos ejerciendo, 82. El colegio dispensa a algunos de los ejercientes y ahora somos 82. Son abogados normales y corrientes. Yo estoy en el turno de oficio. Y yo cuando tengo una guardia la hago, y cuando me viene un desahucio estoy ahí, y cuando me viene... estoy ahí, es decir, yo estoy en el turno de oficio. Quiere decir que los abogados somos normales. Hay gente que se cree que el turno de oficio te toca el abogado, ese abogado medio tonto que debe andar por ahí, que yo no le conozco todavía, que no tiene ni idea de nada y que le toca el turno de oficio. No es verdad. No es verdad. Son profesionales, ejercientes, con experiencia. Son ejercientes que además es que la ley nos obliga, por ejemplo, a que tú ahora haces 4 años de carrera, 2 años de máster y un examen para ser abogado. Y empiezas a ser abogado. Pero para ser del turno de oficio y poder llevar temas de justicia gratuita, tienes que estar 3 años colegiado. Si no, no puedes llevar ningún tema del turno de oficio. Es decir, mejor garantía imposible. Porque en la actividad particular se puede uno especializar en alguna materia, pero en el turno de oficio se atienden todas. En el turno de oficio atendemos todas las materias. Hay algunos letrados que dicen, bueno, yo prefiero contencioso administrativo, prefiero penal o prefiero civil. Si nos encaja, podemos distribuirlo. Pero se atienden todas las materias: penal, civil, contencioso administrativo, mercantil, social, de ámbito social, temas de despidos. Atendemos absolutamente todo. Y aparte de ese cambio que reclaman en la ley, porque la consideran obsoleta, el caballo de batalla del turno de oficio ha sido también el tema de la remuneración. Entiendo que siguen en esa reivindicación también. Me has tocado la fibra sensible. A ver, la remuneración es una vergüenza. Lo digo con todas las palabras. Es vergonzoso que en pleno siglo XXI los abogados no cobramos por nuestro trabajo profesional. Es que no nos pagan por hacer nuestro trabajo. Es como si un médico fuera a atender a alguien y le subvencionaran, como diciendo, te vamos a subvencionar por haber atendido a este hombre en un centro X. Bueno, pues los abogados no cobramos por nuestro trabajo profesional, que es un trabajo profesional. Nos subvenciona el Ministerio unos baremos que están previstos, que llevan sin actualizar del año 2018, con todo lo que ha subido el IPC, donde en el mejor de los casos, pues a lo mejor, por poneros un ejemplo, un tema de jurado, que puedes estar mes y medio, 2 meses, 3, atendiendo al justiciable, con todo lo que conlleva, con todas las horas que tienes que meter, no pagan más de 400 euros. Por todo, por todo. En un tema de un jurado, un abogado normal y corriente, en condiciones normales, a lo mejor cobra más de 5.000 euros. Nosotros 400. No nos pagan kilometraje. Es decir, yo me toca ir esta noche, que estoy de guardia, me llaman de Riaza, del cuartel de la Guardia Civil de Riaza, y me tengo que coger mi coche a las 3, a las 4 de la mañana o a las 5, nieva, llueva, haga lo que haga, y me toca ir al cuartel de la Guardia Civil de Riaza para decir que mi cliente, si declara o no va a declarar, estar con él. Me vengo a Segovia y al día siguiente me citan en el Juzgado de Sepúlveda a las 10, las 9:30 o la 1 de la tarde para volver otra vez a Sepúlveda. Riaza y de vuelta, Sepúlveda y de vuelta, y la gasolina la pago yo. No me la paga el Ministerio. Pero como yo, todos los compañeros de Segovia. Es vergonzoso. O sea, realmente en pleno siglo XXI que estemos atendiendo a la gente, al justiciable, porque es un derecho que tienen, y es un derecho consolidado en la Constitución, que tienen derecho a una justicia, y no tienen medios para dotar un abogado, y vamos nosotros, por lo menos que se le pague el letrado al profesional. De verdad, es algo que yo no acabo de entender cómo es posible
que no se haya... Hombre, el ministro nos ha dicho, no os preocupéis, que esto se va a solucionar en breve. Pues es que no llega a la solución nunca. Es que yo tengo mucha paciencia, pero no veo la solución. Y ya nos estamos empezando a cansar. Y no me extraña que haya huelgas del turno de oficio, aunque ya sabemos que los tribunales no están por la labor de aceptar este tipo de huelgas. Pero no me extraña que mis compañeros estén quemados. Es que tenían que estar... mucho más que quemados, tienen que estar abrasados. Nos cuesta dinero el turno de oficio, porque además es prioritario y tenemos que dejar de atender nuestro despacho para atender el turno de oficio. Eso mucha gente no lo sabe. ¿Y la participación en el turno de oficio es voluntaria? No, es obligatoria. La ley obliga a todos los abogados a participar en el turno de oficio. ¿Qué hacemos los colegios? Pues los colegios, en casos concretos, hay letrados que nos piden la dispensa para no, bien por motivos familiares, profesionales, de enfermedad y demás, nos piden no, por lo menos transitoriamente, no estar en el turno. Llegado el caso, si necesitáramos que todos estuviéramos en el turno y si los 82 letrados no damos abasto, pues tendríamos que o fortalecer el turno con otros letrados o decir a todos los abogados, obvia, chicos, chicas, lo siento, pero estáis todos en el turno de oficio, que es lo que dice la ley. Esas pésimas circunstancias, esas pésimas condiciones en las que desarrollan el turno de oficio se está traduciendo realmente en un descenso, ¿no?, del número de letrados y de abogados que participan en el turno de oficio, ¿no? Claro, es decir, ¿cómo podemos incentivar a un letrado que lo hacemos? Yo estoy seguro, el 99% de los letrados que estamos en el turno de oficio lo hacemos por un tema de justicia social, porque no creemos en ello, es decir, creemos que ese hombre que no tiene recursos económicos para pagarse un abogado necesita a alguien que le defienda ante un juzgado. Y creemos en ello. Y creemos en esa justicia social. Si no, no estaríamos ahí. Realmente no. Sería imposible poder coger a alguien y decirle, tú te vas a ocupar de esto, si realmente no crees en ello. Los que estamos, creemos ciegamente en ello. Y creemos que estamos haciendo una labor social encomiable. Hay mucha gente que no sabe, no conoce esta labor social, no la conoce, por los motivos que sean. Yo es un buen momento ahora para romper una lanza en favor de todos mis compañeros. Es que es muy difícil trabajar en esas condiciones cuando te cuesta dinero. Es que nos cuesta dinero, es decir, es que no solo no ganamos en el turno de oficio, sino que además es prioritario, tenemos que defender ese turno por encima de tus temas particulares, tienes que dejar tu despacho y encima es que no te pagan lo que te tienen que pagar. Es muy duro, pero todos los que estamos en el turno de oficio por ahora estamos encantados de poder llevar a cabo esa labor. Lo que estamos muy defraudados por cómo nos tratan. Pero efectivamente, eso, perdóname, y voy a tu pregunta, es que eso condiciona muchas veces que hay gente que se está dando de baja en el turno de oficio por estrés, por ejemplo. No aguanta el estrés del turno de oficio. Podemos luego hablar de algunos justiciables, que también los tenemos, que realmente es insoportable. Es decir, muchas personas se creen que por tener derecho a la justicia gratuita, tienen derecho a todo, incluso a estar por encima del abogado. Mire usted, no. El abogado, como dice la ley, lleva y dirige su asunto. Usted no es quien para decirle al abogado lo que tiene que hacer. Y están desprotegidos, se sienten desprotegidos en ese sentido. Se sienten muy desprotegidos porque hay veces que tienen desde amenazas hasta denuncias, querellas criminales, demandas, agresiones también, agresiones, demandas contra letrados porque dicen que hacen mal su trabajo y todo eso. O sea, fijaros un poco lo absurdo de todo esto. Nosotros tenemos un turno de oficio, le damos a un justiciable un abogado, ese abogado lleva a cabo una serie de demandas, de juicios, no lo gana, y a no ser que es una mala praxis, que si la es, nos dedicamos también nosotros, a través del código deontológico, a examinar si la ha actuado bien o mal, que en pocas profesiones lo hay esto, pero nosotros lo tenemos. Pues realmente el abogado se siente desprotegido porque ese justiciable, como no le cuesta, pide otro abogado al turno de oficio del colegio para ir contra el abogado que le ha atendido, porque dice que le ha hecho mal. ¿Y hay muchos casos de este tipo en Segovia? Tenemos casos, sí, tenemos casos. Yo hablé con la jefe fiscal no hace mucho, con Inmaculada, que por cierto me atendió maravillosamente bien, como suele hacer ella, y le hablé de estos temas.
no es normal que un justiciable tenga 45 casos de asistencia jurídica. No es normal. Tendría que estar regulado, eso tendría que estar... Yo una de las propuestas que he hecho a la Comisión Nacional precisamente es que limitemos la justicia gratuita a estos casos. No puede ser que un hombre tenga 45 casos de asistencia jurídica gratuita. Hay algo ahí que no... Algo que falla. Porque claro, si yo pido un abogado para que me lleve un caso, lo pierde, pero ahora pido otro abogado para demandar al abogado que me ha llevado el caso. Y luego, si ese sale mal, pido otro abogado para demandar a otro abogado que... Hombre, vamos a ver. Estamos nosotros mismos dando las herramientas para ir contra nosotros mismos. Y eso se tiene que limitar. Se tiene que limitar de alguna manera. Pero tenemos casos en Segovia, ¿eh? Tenemos casos en Segovia. Sí. Sí. No, quería decir que yo, desde el colegio, lo que sí que hacemos es un apoyo total y absoluto a los compañeros que sufren algún tipo de, como bien decía Nacho antes, de posibles agresiones físicas, verbales o de otro tipo, y les damos toda la cobertura jurídica, personal y demás que necesitan, porque hay gente que incluso se ha dado de baja como consecuencia de esto. Bueno, pues llegamos al ecuador de nuestro programa. Vamos a hacer en este momento un breve alto en el camino, pero regresamos en unos minutos con más Enfoque Segovia. Hasta ahora. Pues seguimos en Enfoque Segovia hablando de justicia y de la abogacía segoviana, y antes hacía mención Emilio Fuentetaja, el decano del Colegio de Abogados, a los casos de violencia de género. Precisamente hoy han tenido en el Colegio de Abogados de Segovia una jornada de formación a este respecto para los profesionales. ¿Sigue en aumento? ¿Siguen los casos en aumento en Segovia, lamentablemente? Sí, tenemos aumento. Por la estadística que tenemos aumento de violencia de género, va aumentando, desgraciadamente, es una plaga. Nosotros tenemos un abogado todos los días, los 365 días del año, para atender a las víctimas de violencia de género. Hay un abogado de guardia exclusivamente para las víctimas, para atender a las víctimas. Y el colegio, los datos que me pasan en el colegio, en el año 2022 tuvimos 193 casos, en el año 2023 219, y lo que llevamos de octubre de 2024 estamos casi en 190. Es decir, que es que esto no para. Y cada vez notamos que es verdad que hay en la mujer hay más sensibilidad a denunciar, es cierto. Pero también es verdad que tenemos casos donde hay denuncias donde no se corresponden realmente con lo que corresponde, no se corresponde con lo que es la violencia de género como tal, sino que se busca otras circunstancias, ¿no? Pero los tenemos detectados, pero son muy pocos, ¿eh? Es decir, cuando una mujer va a la policía, va a la Guardia Civil y denuncia, es porque hay un caso de violencia de género en un porcentaje muy elevado. Los abogados estamos para atenderles, pero también estamos para atender a la víctima y al agresor, porque hacemos las dos cosas. Quien está de guardia ese día, un abogado atiende al agresor y otro día atiende a la víctima. Es decir, esa guardia que tenemos es una guardia compleja, complicada, donde la sensibilidad social es muy grande, donde tenemos muchas veces que hacer más que de abogados, de psicólogos, donde tenemos que salvar incluso una situación personal importante y familiar, y hay veces que no tenemos armas, los abogados, suficientes como para abordar a nuestros clientes e intentar consolarles en esa situación que es muy compleja. Es muy compleja. Pero igual que tenemos esto, decíamos hoy la jornada que se han desarrollado en Segovia, que van a ser 3 días, este era el segundo, que es de agresión sexual. Estamos notando también en Segovia que los temas de agresión sexual se están dando con una mayor incidencia que hasta hace unos años. No porque a lo mejor hace unos años no había este tipo de agresiones, que seguramente las habría, sino porque yo creo que la sensibilidad de la población en general está llegando a un término que dice, hombre, esto hay que denunciarlo. Y tienen, yo creo que más libertad y más medios y más posibilidades de denunciarlo. Pero también estamos, por eso estas jornadas, porque nos estamos encontrando con agresiones sexuales fundamentalmente a menores. Y eso es un tema muy grave, muy serio.
Estas jornadas sirven para que los abogados de Segovia se pongan al día un poco en todo eso y bueno, están resultando bastante bien y con mucho éxito. La semana pasada hubo un asesinato de una mujer en Arroyo de Cuéllar a manos de su expareja. Esta expareja quebrantó la orden de alejamiento que le había impuesto un juez unas semanas antes. ¿Está fallando el sistema en la protección a las víctimas? Yo no diría eso. Vamos a ver, vamos a ser objetivos. ¿Cómo podemos, de los casi 90 casos que tenemos este año en Segovia de violencia, por ejemplo, hay algunos, o a lo mejor varios, que a lo mejor tienen un sistema de protección o están dotados de un sistema de protección a la víctima? ¿Bajo qué perspectiva podemos atender ese sistema de protección? ¿Qué hacemos? ¿Llevamos 2 guardias civiles, 2 policías nacionales con esta mujer todo el día? ¿La metemos en un sitio donde no la vea nadie, donde no tenga contacto con nadie para protegerla? Es que es muy complicado, es muy difícil. Es decir, si alguien quiere agredir a alguien o alguien quiere hacer daño a alguien, lo va a hacer, por muchos medios que pongas. Y de eso estoy convencido, pero es que el problema es que no podemos, el sistema no puede dotar a estas mujeres, ojalá lo pudiera hacer, de un guardaespaldas o 2. O tener un sitio de acogida que muchas veces la propia mujer no quiere, porque claro, un sitio de acogida que lo puede tener, la priva de todo lo demás, toda su vida. Rompe con todo su vida familiar, social. Y claro, muchas veces muchas mujeres no quieren eso, quieren vivir en paz y quieren vivir tranquilas, porque es lo que se merecen. ¿Y cómo hacemos para protegerlas? Es que es muy difícil, es que el sistema, por más que ahondemos en él, no vamos a buscar una fórmula que diga imposible, es decir, aquí es una protección de tal naturaleza que la mujer no va a resultar con ningún tipo de daño. Yo no lo conozco, sinceramente no lo conozco. El Código Penal, como sabéis, lleva mucho tiempo en boga, y el asesinato, el homicidio, la agresión sexual se pena con penas de cárcel importantes. Porque esté penado, no hay agresión sexual, no hay víctimas, no hay asesinatos, no hay homicidios, y está bien penado. No, algo falla en la sociedad. Cuando alguien comete un asesinato, cuando alguien comete una agresión sexual, cuando alguien comete una violencia en el ámbito de género o en el ámbito familiar. Algo falla en esta sociedad. ¿Cómo lo podemos impedir? Es que yo no veo medios de impedir eso, Nacho. Ni siquiera poner, no sé, alguna forma algún medio para decir, esta mujer está absolutamente protegida. Es que yo no veo la fórmula. Y es complejo, es complicado. Por eso, cuando vemos que en las noticias, vosotros que sois periodistas, bueno, pues esta mujer pues había denunciado y tenía una orden de protección. Sí, la orden de protección es posible que le pongan una pulsera, que la pulsera pite cuando llega a una determinada distancia, pero cuando pita la pulsera, si son 500 metros, 300 metros, y va este hombre, el agresor, va por la víctima, no hay policía nacional ni guardia civil que lo impida. Si va por ella, por más que pite la pulsera. Es que realmente es así, desgraciadamente. Y las garantías procesales entiendo que impiden ir contra el posible agresor antes de que ocurra nada, porque si asumimos que esa protección no se puede garantizar al 100%, de alguna manera no estamos desanimando la denuncia. Claro, muchas veces, y ocurre, de hecho ocurre, es decir, yo denuncio, me quedo aquí con la denuncia, me vuelvo a mi casa y al agresor se le pone una pulsera o a lo mejor se le ingresa en prisión. Depende, cómo sea el tipo de agresión. Si se le ingresa en prisión, la mujer está tranquila, porque realmente no va a padecer ese síndrome de que puede venir en cualquier momento, que lo tenemos. Las llamadas a los abogados de estas personas, de algunas de ellas, es una pena que no las podamos hacer públicas, porque os daríais cuenta de la angustia que tienen estas mujeres cuando llaman al abogado, porque están preocupadas porque le han visto aparecer no sé dónde, porque le han dicho porque uno le ha dicho que tenga cuidado, que va a ir a por ella, que la va a matar. Que, claro, eso lo traducimos ante una denuncia
en el juzgado y no tenemos pruebas para poder ir contra él, contra el agresor. No hay pruebas, nada más que la propia manifestación de la víctima a través de terceras personas. Bueno, es un tema muy complejo que no lo vamos a poder, por mucho tiempo que pase, yo, en fin, en esto soy un poco escéptico, no vamos a poder hacer muchas cosas más que intentar educar y educar. Necesitamos una educación desde muy pequeñitos, educar en el consentimiento, educar en lo que es el grado de compatibilidad entre un hombre y una mujer, educar a nuestros hijos como yo creo que se debe de hacer. Porque lo demás es que es muy difícil proteger a alguien, y es muy difícil además, como bien dices, con un sistema como el que tenemos nosotros tan garantista, que alguien vaya a la cárcel simplemente porque diga a su mujer que la ha pegado, porque habrá que demostrarlo, y eso necesita un juicio, y necesita pruebas, y en fin, es un tema muy complejo, en el que estamos muy preocupados, ¿eh? Hablaba de esas conversaciones, imagino que también todo esto todavía es mucho más complicado cuando hay menores. Ha puesto de manifiesto su preocupación por el incremento de casos de agresiones sexuales a menores, ¿también lo están analizando? Sí, es que realmente eso ya se nos va un poco, es decir, se sale de cualquier situación medianamente normal. Las agresiones sexuales a menores, no sé por qué, no sé si por internet, no sé si por qué medios están teniendo un auge que o antes no se conocía, que es posible que las hubiera y no las conociéramos, pero ahora cada vez estamos viendo y detectando que esas agresiones van a más. Viene a través de un colegio, viene a través de un familiar, siempre suele ser en el ámbito muy cercano a la menor, ¿eh? Y claro, estamos realmente preocupados porque tampoco tenemos una posibilidad de defender a nuestros clientes desde el punto de vista de esa falta de agresión. Es decir, ¿qué hacemos para poder defender eso? Pues es muy difícil, porque muchas veces tampoco tenemos pruebas para poder incriminar. Pero es un tema que nos preocupa también mucho, ¿eh? Y ha hablado de las redes, las fuerzas de seguridad, cuando hablamos con ellas, nos muestran su preocupación por el aumento espectacular que han experimentado los ciberdelitos, ¿no? Y además lo difícil que es luchar contra ellos, ¿no? Sí, cada 2 por 3 estamos teniendo casos de este tipo de delitos. Muchas veces porque somos demasiado confiados nosotros mismos. Es decir, parece mentira que en una cuenta por internet alguien aparezca con una voz tal, diciéndote que no sé qué, que compres un reloj, que es una maravilla, que cuesta en el mercado 5.000 euros, pero a ti te lo venden por 150. Bueno, muchas veces, digo, pongo ese ejemplo, pero hay otros muchos, por ejemplo el tema de las cuentas corrientes de gente mayor que la llaman por teléfono, que dan los datos porque se cree que la llaman del banco y entonces dan su carnet de identidad, da todo y la quitan el dinero de la cuenta, que también tenemos muchos casos de estos. Pues sí que cada vez es mayor, es decir, tenemos que tener, la población tiene que saber que esto que viene por internet, que está muy bien, pues como hobby me parece perfecto, pero tenemos que tener mucho cuidado. Con esta información que viene por internet tenemos que tener mucho cuidado y no hacer caso de la primera, no sé, la primera llamada que tengamos de una página web que parece que es la del banco de toda la vida, resulta que no lo es. Tenemos que extremar muy mucho estas circunstancias para no caer precisamente en este tipo de delitos, pero cada vez hay más, ¿eh? Y por cierto, hay un grado absolutamente sofisticado en estos delitos que casi muchas veces impiden a la policía, a la Guardia Civil, y mira que hay... la Guardia Civil tiene un sistema de luego magnífico de detención, sobre todo de controlar un poco este tipo de delitos, y no llegan, muchas veces no llegan, porque lo hacen tan bien que es imposible llevar a cabo el rastreo de un dinero que va a través de una cuenta, otra cuenta y otra cuenta. Yo a la población lo quería que tenga muchísimo cuidado. Cuando nos vienen a los despachos presentamos las denuncias correspondientes, pero poco más podemos hacer, ¿eh?
Y a ustedes me imagino que esto también les requiere una continua formación, ¿no? Ir especializándose en los nuevos delitos que van surgiendo. Yo creo que la carrera de abogado, yo me equivoqué de carrera porque realmente a mí, que me ha encantado toda la vida ser abogado, si me llegan a decir que tengo que estudiar tanto, yo que no era buen estudiante, pero no era de los que estaba estudiando todos los días, pues a lo mejor me lo hubiera pensado 2 veces. El abogado, parece mentira, pero es que no deja de estudiar ni un solo minuto. Yo decía antes lo de la informática, no solo con los ciberdelitos, es que cualquier cosa que nos llega nos tenemos que poner al día, porque nuestros clientes requieren de nosotros, bueno, un conocimiento que en teoría se deduce que tenemos que saber. Claro, si eso lo unimos a que tenemos que ser unos informáticos de primera, pues en los que tenemos ya, peinamos canas y el pelo se nos ha ido cada vez más para atrás, y tenemos ya unos años, pues nos es complicado muchas veces acceder un poco, no solo a esos estudios, que lo hacemos, sino acceder un poco al tema informático para poder desarrollar lo que ahora se desarrolla con este tipo de delitos, de situaciones nuevas que surgen continuamente y que parece mentira, pero los delincuentes van por encima de la ley, van mucho antes que la ley, y por tanto hay veces que no tenemos armas para luchar contra ellos, pero es lo que tenemos. Alguno me puede decir, bueno, usted es abogado, pero usted también defiende a delincuentes. Bueno, defendemos a quien le haga falta una defensa, porque realmente parece que estamos aquí solo en los temas buenos. No. También a mí me han preguntado muchas veces, oye, ¿tú serías capaz de defender a un violador, a un asesino? Digo, pues sí, porque es mi profesión y porque ese señor tiene derecho, o esa señora tiene derecho a una defensa. Por muy malo que sea, inicialmente todos hemos visto la pena en los telediarios y muchas veces hay muchos condenados que están en prisión, que a cabo del tiempo se lleva a cabo una, vamos a llamar, una nueva información sobre ese caso, se revisa y resulta que no cometieron el delito, que han estado 20 años en la cárcel. Hace poco salió uno en la prensa, me parece que había estado en la cárcel, no sé si era 40 años, y no había cometido el delito. Es decir, igual que digo una cosa, digo la otra. Es decir, los abogados, igual que defendemos, también acusamos, pero también defendemos, y defendemos a cualquier persona porque tiene derecho a una defensa, porque es así, y porque hasta que no haya un juicio y se demuestre realmente que es culpable, no sabemos si realmente lo es o no lo es, que ahora hablamos con mucha facilidad de delincuente. Oiga, pues hasta que no haya una sentencia no podemos decir que son delincuentes. Y por otro lado, por la seguridad que damos los abogados para que ese señor al que se le condene con justicia. Es decir, si tiene que condenársele a alguien, que sea con justicia, que se hagan bien las cosas, que le corresponda la pena que le corresponde y por el delito que le corresponde, no más. Y esa es una labor de los abogados. Perdón, ¿y cómo cree que percibe el ciudadano la justicia? Porque hemos visto que ha estado el mandato del Consejo General del Poder Judicial, ha estado muchos años caducado. Estamos viendo, acaban de imputar al fiscal general del Estado. Hemos visto que el propio presidente del gobierno se ha querellado contra un juez. ¿Cómo cree que percibe el ciudadano la justicia? Bueno, yo creo que si nos vamos un poco a las últimas estadísticas, y voy a arrimar el ajo a mi sardina, es verdad que el ciudadano valora muy positivamente la labor de los turnos de oficio, por ejemplo, los letrados. Lo valora muy positivamente. Estamos en un nivel realmente muy importante. Si valoramos la justicia en general, yo creo que el ciudadano, la justicia en general, y lo vemos por las últimas estadísticas, la justicia no sale muy bien parada de todo esto. Pero si además hablamos de la imputación de un fiscal general del Estado, de una querella criminal del presidente de gobierno contra un juez, de que la mujer de un juez la mujer del presidente de gobierno resulta que está imputada o investigada a través de que ahora el hermano de no sé quién, en fin, todo esto que llega a la gente que no está en el día a día de estas circunstancias simplifica todo. Y ya uno pues lo han condenado, al otro lo han metido en la cárcel, el otro... No es tan fácil. Es decir, la justicia, lo bueno que tiene la justicia es que puede ser tardía, que lo es, desgraciadamente, pero es muy segura. Tenemos que tener... No, yo voy a romper una lanza por la justicia a pesar de todo lo que la critico.
pero la justicia es segura. Tenemos unos magníficos profesionales como jueces, que han estudiado una carrera, que han estudiado una oposición muy fuerte, que tienen unos conocimientos importantes y que realmente están muy preparados para llevar a cabo este tipo de casos. Y yo confío que lo que hagan ellos, con toda seguridad, está muy bien hecho. Y yo creo que la gente eso sí lo percibe. Yo creo que la gente sí lo percibe. ¿Y cree que la justicia ha saltado al escaparate político o le han hecho saltar a la política? Yo creo que sí. Yo creo que a la justicia la tenían que dejar en paz, desde el punto de vista político. Yo creo que la justicia no se puede politizar. Primero porque no está en el ámbito político. La justicia va por otras normas, otros derroteros, y no tiene nada que ver con el ámbito político. Y cuando nos tiramos unos a otros, los jueces, a la cara, parece que hay jueces de derecha y jueces de izquierdas. Yo no conozco un juez de derecha ni un juez de izquierdas. Yo conozco un buen profesional, o un profesional que a lo mejor deja un poco que desear, porque la sentencia no es lo buena técnicamente que a mí me gustaría que fuera. Pero hasta ahí llego. Y no puedo decir, no, este no me ha dado la razón porque es de derechas y yo soy de izquierdas, entonces este es de derechas y no me da la razón. O al revés, o soy de derechas y como es de izquierdas, como me da la razón. Ni lo he visto nunca, ni lo vamos a ver en este país, yo creo. Hay muy buenos profesionales en la judicatura y yo sí que rompo una lanza o mil en favor de ellos, de los jueces. Y la independencia del Poder Judicial es la única arma que tenemos en democracia para ser libres. Esto lo tenemos que tener clarísimo. La única arma que tenemos en democracia para ser libres es que tengamos unos jueces independientes. Si los jueces no son independientes, no hay justicia. Ni hay somos libertad. Los ciudadanos los que tenemos que exigirlo, demandarlo y defenderlo. Exacto, es decir, nosotros somos los que tenemos que intentar velar porque la justicia sea independiente y no permitir inferencias de ningún tipo ante la justicia. Los jueces se pueden equivocar como nos equivocamos nosotros, pero hay recursos y hay instancias, una por encima de otra, donde se puede corregir si se equivoca uno. Lo que no podemos es atornillarles a los jueces. Es decir, los jueces hacen su labor, lo hacen muy bien, son muy magníficos profesionales, están muy bien preparados y tenemos que intentar solventar esta cuestión desde el punto de vista de la confianza. Insisto, un país que no tenga unos jueces independientes no tiene libertad. Y yo por la libertad muero, ¿eh? Yo particularmente muero por la libertad. Estoy dispuesto a pegarme con quien sea, en el buen sentido de la palabra, ¿eh? En ese sentido, en lo que se refiere a las injerencias en la independencia judicial, ¿es el peor, vivimos ahora mismo el peor momento que usted haya conocido? Sí, sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Yo llevo 34 años ejerciendo, y yo no he conocido una situación así, nunca. Una situación tan compleja y tan solimentada desde el punto de vista judicial, nunca la he conocido. A los jueces los tenemos que dejar en paz, punto, ya está, que hagan su trabajo. Y a uno le gustará y a otros no, pero es su trabajo. A uno, cuando uno se enfrenta a un juzgado, generalmente el que pierde no está conforme con lo que le ha dicho el juez, casi con seguridad. Ni a lo mejor nosotros tampoco, pero si tenemos la posibilidad de recurrir, recurrimos a una instancia superior. Y si nos dan la razón, pues diremos que el juez a lo mejor estaba equivocado. Y tenemos esa garantía. Pero esa garantía la tenemos que tener en todas las instancias. O sea, lo que no podemos hacer es ir contra los jueces cuando a mí me va mal. O sea, si a mí me va mal, voy contra el juez. No, mire usted, no. El juez es una persona que no es que sea intocable, pero hace su trabajo. Y en el ámbito de su trabajo, usted hágale las proposiciones que sea, métele usted los recursos que quiera, ponga ustedes la justicia patas arriba, dentro de un proceso normativo que tenemos, porque estamos en una democracia. Pero deje usted al juez en paz. Y lo digo, eso sí que me llega al corazón. Es decir, la justicia, insisto, necesitamos una justicia libre, necesitamos una justicia independiente. ¿Cómo vamos a pedir al juez algo si no queremos ser, si queremos que está mediatizado porque está politizado o es que hay un grupo de atrás que al juez le... Hombre, eso ni ha ocurrido, ni yo lo he visto, ni va a ocurrir, por lo menos mientras yo viva creo que no lo voy a ver. Y gracias a Dios no tengo ninguna noticia en ese aspecto, por lo cual insisto que necesitamos, y los abogados más que nadie, que estamos todos los días ahí, velar por una justicia absolutamente independiente.
Pues con esta reflexión, Emilio, nos quedamos porque se ha acabado nuestro tiempo. Emilio Fuentetaja, decano del Colegio de Abogados, muchas gracias por estar con nosotros en Enfoque Segovia. Muy bien, pues las gracias a vosotros porque ha sido un placer y no habéis sido tan beligerantes como yo creía, ¿eh? O sea que muchas gracias. El placer ha sido nuestro, Nacho, Patricia, gracias también a vosotros. Muchas gracias. Muy buenas noches. Terminamos así Enfoque Segovia, volvemos, ya lo saben, el próximo miércoles por la noche. Buenas noches.